Fernández Holgado. És professor associat a la Universitat Complutense de Madrid. Ha publicat varias obras: Mujeres encarceladas, la prisión de las ventas de la República al franquismo, i un llibre que ha fet amb Tomàs Montero que es diu Morir en Madrid, i un altre que és Las ejecuciones masivas del franquismo en la capital. ¿Está correcto? Sí. Ha coordinat el portal de la web Memòria de la presó de les dones de les Corts i recentment una web sobre la cárcel de Ventas. Correcto. Gracias. Vale, pues muchas gracias por haber venido. Para mí es muy emocionante, o sea que si me pongo a recordar cosas, pues terminaré llorando a lágrima tendida. Pero simplemente me acuerdo de muchas cosas, claro, porque arrancamos un poco todos los conocimientos que habéis venido un montón de gente que nos encontramos en esta recuperación de la memoria un poco de la persona de donas de hace más de 10 años, ¿no? Entonces aquí, como bien decía Jordi, también montamos esas jornadas de la persona invisible, que hicimos también en la Mostra de Cinema, luego también montamos unas jornadas en la sede del Distrito, donde conocimos a Nuria Ricard, por cierto. Ricard Viñes también estuvo dándonos una conferencia, y bueno, digamos que creamos entre todos y todas, creamos una especie de red muy compleja, como bien había dicho, ha comentado Jordi, donde había historiadores, historiadoras, había hijas de presas y había un montón de gente implicada, ¿no? Y sobre todo, yo creo que todo esto, los protagonistas son las mujeres que tuvimos la enorme suerte, algunos, de poder entrevistar, ¿no? Y a las que dedicamos la web de Preso de las Corts, ¿no? En primer lugar, ¿no? Estaba Ana María Salvo, estaba la Joaquina Dorado, etcétera, ¿no? Ángeles García Madrid, Enriqueta Gallinat, etcétera. Y entonces realmente fueron ellas las que siempre han tirado del relato, siempre contaron el relato, y luego ya vinimos después. Primero vinieron las historias. Sí, a mí me encanta hacer un poco la genealogía de este proceso, ¿no? Vinieron las historiadoras feministas de los años 60 y 70, vino Ricard Viñes con su fundamental trabajo publicado si no me equivoco, en Ayer, en la revista Ayer, y también en Historia Social, me parece. Y luego ya vinimos también otros epígonos y fuimos ahí apuntándonos un poco a la cuestión. Hasta el punto de que hoy, por ejemplo, hay muchas jóvenes que están estudiando esto, ¿no? Y accediendo a documentación y estudiando diversas prisiones a lo largo del Estado de mujeres. Por cierto, uno de los problemas que tienen es el acceso a la documentación. O sea, yo hace 20 años tenía mejor acceso a la documentación de los expedientes penitenciarios en el archivo del Ministerio del Interior de Madrid que ahora. O sea, ahora mismo hay un bloqueo absoluto en el acceso a la documentación, por lo menos a determinados archivos, como son el del Ministerio del Interior. Otros han mejorado, como los archivos militares intermedios, pero otros no. Y eso está bloqueando el trabajo ahora mismo, y han caído 2 leyes de memoria histórica, la última llamada de memoria democrática. Siempre lo digo porque siempre estoy dando la brasa, digamos es mi compromiso, digamos, como historiador, recordarlo, ¿no? Y bueno, rebobino. Entonces, el hilo de memoria, digamos que quien lo lanzó fueron precisamente estas mujeres, y que ya han desaparecido todas, las que estuvieron encerradas en aquellos años, en los años 40 y 50. Tuvimos la enorme suerte de conocerlas, de entrevistarlas, etcétera, y de ahí un poco la idea de crear lo que decía Jordi, esa especie de lugar de memoria, ya que no hay un lugar de memoria físico, pues un lugar de memoria virtual. Y luego a partir de ahí, a partir de esos encuentros, de esas redes que se fueron tejiendo, yo creo que Nuria lo explica perfectamente bien en el libro, es decir, todo el recorrido, todos los pasos que se van haciendo. Recuerdo, por ejemplo, una conferencia que, ¿te acuerdas, Judith, cuando fuimos a hablar de la persona de las Corts? Y Judith luego terminó trabajando en el archivo municipal de las Corts. Me acuerdo de Adela, de la Asociación de Veïnes de las Corts, el contacto de Ana María Batalla, cuando contactamos con la historiadora, con Conchita Parcelisas y con Ana María. Es decir, que se fue tejiendo, digamos, una red de complicidad muy compleja que ya trascendió un poco a todo el mundo, ¿no? Y de alguna manera esto, pues, digamos, hemos llegado hasta aquí y seguimos. Creo que es un proceso, como bien decía Jordi, es un proceso inacabado, y también es un proceso complejo. Es decir, porque en sí, a partir de esos mimbres, es decir, de la sociedad civil,
la diversidad, digamos, de agentes implicados, pues evidentemente puede haber conflictos, puede haber discusiones, pero bueno, yo creo que nos crecemos un poco también en ese discurso complejo. Ya pasó la palabra a Nuria, solamente quería comentar dos cosillas que yo creo que me parecen pertinentes con respecto a mi intervención en el libro como historiador. Por un lado, he querido ampliar la historiografía, digamos, o sea, el análisis historiográfico a la época del Correccional General de Dones de la República. Es decir, recordando y buscando documentación, intentando documentar qué pasó, por ejemplo, con aquellas presas detenidas por ser del POUM, por ejemplo, o por ser libertarias, etcétera, o por ser precisamente derechistas. Y entonces, en ese sentido, acusadas de desafectas a la República. Y en ese sentido, por ejemplo, hemos podido constatar que hubo 8 ejecutadas, ya que hablábamos un poco de las 12 ejecutadas de la prisión de mujeres de Barcelona, digamos, franquista, pues en la época republicana fueron 8. También hemos querido recrear un poco, ¿no?, documentar eso, con lo cual hemos abierto un poquito digamos, el abanico. Quería recordar también que la prisión de las Corts, a lo mejor no son muy conscientes de ello, pero fue una prisión muy internacional. Es decir, también hemos hablado de ello. Muchas presas fueron detenidas en la frontera, procedían de detenciones en la frontera, en otros lugares cercanos a la frontera, por ser judías. Y precisamente haber sido detenidas cuando huían de la Francia ocupada. Si veis un poco los registros de las nacionalidades, nos asombraremos de la cantidad de nacionalidades de Europa Central y Oriental que hay entre estas presas. Eso también aporta otra mirada muy interesante, que es la internacionalización de la presa de las Corts. Y luego otra mirada es la de las presas comunes. En las presas de las Corts, incluso en el peor momento de la represión política, siguieron entrando mujeres muy jóvenes, la mayoría detenidas por práctica clandestina de la prostitución. Es decir, la prostitución fue una actividad clandestina, fue perseguida en todo momento desde mediados del siglo XIX, digamos, en un proceso de larguísima duración, que atravesó precisamente ideologías y regímenes, por ejemplo el republicano. Y así continuó siendo, y entonces podemos registrarlas, podemos encontrarlas, esas presas detenidas por prostitución. No solamente por prostitución, sino también por presas comunes, ¿no?, por delitos cometidos o faltas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo que ha comentado Jordi, ¿no?, Nuria Salamero, ¿verdad?, si no me equivoco, Mercè Salamero. Y encontramos, pues, acusada por la Fiscalía de Tasas, por seguramente una detención, ¿no?, con ocasión también de un proceso de contrabando, etcétera, un tanto oscuro, pero fue a acabar, digamos, a la presa de las cosas. Entonces, visibilizar también esas mujeres, más allá de las más comprometidas políticamente y ideológicamente, también es algo que nos ha interesado y que hemos procurado plasmar en el libro. Y ahora lo he dicho, Nuria, te toca a ti. A veure, ara la Núria pel final,